Sí, claro, y lo que dicen los candidatos, ¿no? En Argentina no se puede vivir con tantos impuestos, los impuestos no pueden ser tan distorsivos, no puede haber retenciones al campo, no puede ser que las pymes paguen el impuesto al cheque. O sea, el no puede ser lo conocemos todos, el tema es con qué se reemplace. Para eso podemos hablar con un tributarista que sabe y mucho. Guillermo Poch es justamente ese tributarista y está conectado con nosotros. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rocío? Santiago, Hola ¿todo Guille, bien? ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, sí, hoy, como ustedes bien indicaban y se viene conversando, hubo un aumento a nivel de retenciones de pagos a cuentas para unificar o aumentar el valor del dólar. Es así como ustedes indican. Y lo que hay que tener presente es que Argentina viene con un sistema tributario que es parche tras parche y de alguna manera los impuestos que aportan recaudación importante son impuestos que o tienen efectos regresivos como el impuesto al valor agregado o son impuestos que generan distorsión. Un caso es el impuesto al cheque, un impuesto sobre las transacciones y por otro lado a nivel provincial el impuesto sobre los ingresos brutos. Hasta ahí llegaste, Guillermo Clara, Poch. Ahí me está encantando esta frase. Hasta ahí llegaste, Guillermo Poch. Te pregunto, aquel que recibía, o sea, que retenía ganancias, porque tenía una base imponible menor, decía, compro dólares, total, lo neteo, me devuelve la ganancia que yo pago por el tipo de cambio. ¿Qué pasa ahora si a mí no me retiene ganancias? ¿Igual me lo vas a devolver? ahí no te sentís, Santiago. Digo, vos tenías una base imponible en tu sueldo donde pagabas ganancias, Claro. ¿no? Sí. Ahora, vos decías, bueno, lo que pago ganancia igual me lo van a devolver porque yo compré Dólar ahorro. dólar ahorro o dólar tarjeta o lo que fuere. Si hoy no pago ganancias, si no pago retención de ganancias, ¿me lo devuelven igual? Esa es la gran pregunta de muchos y si es mucho más difícil el trámite, porque el otro es neteo una cosa con la otra. Eh, sí, ahí lo que hay que tener en cuenta se modificó y eh, me dejaste en la duda, Santiago, Está la bien. verdad. En esa Lo vamos pregunta, a Pero está chequear, bueno que Guille. sea una duda. Sí, porque, a ver, son todos estos interrogantes que fueron surgiendo, ¿no? Y que incluso, al no estar directamente de forma explícita, un poco queda tal vez después a cuando se devuelva ganancias, en este caso el año que viene, ver qué pasa en ese momento, ¿no? Claro. Muchas veces pasa eso con estas medidas, Guille, que hasta ese momento, si no se dice nada, recién nos enteramos lo que va a pasar. sí, sí, ahí hay una modificación que uno tiene la posibilidad de informárselo a ese agente de percepción. Lo tengo que terminar de dar una vuelta para ser preciso en la respuesta, Santiago. O Perfecto, sí, sea, claro. me faltó ahí terminar de tomar unas definiciones al respecto, pero hay una modificación vinculado a eso y quiero ver cómo termina operando. Pero está perfecto, Guille, es así, porque lo que nosotros tenemos que es informar y hay que informarlo correctamente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a hacer viajes que implican una cantidad de plata muy grande, que la devolución de esa retención hay que ver si es la totalidad, si le van a devolver una parte, y si le devuelven una parte, en realidad lo único que están haciendo es encareciendo momentáneamente el viaje, pero de alguna manera seguir subsidiando al que más tiene. Sí, quiero ver en la práctica cómo termina, a ver si cómo termina operando. Hubo una modificación, hay un apartado específico en la resolución, lo quiero terminar de definir para darte mi respuesta. Exacto, cuando el señor Guillermo Poch, contador, y el que sabe lo tenga, lo vamos a aclarar acá en la pantalla de Canal E, porque a veces que te levanten la base imponible hace que vos tengas más dinero en la cuenta, pero posiblemente hay que ver qué pasa con estas devoluciones. Avanzamos con lo que tiene que ver con el impuesto al cheque, que estabas vos y te interrumpí, perdón. Bueno, ahí lo que te comentaba es, el sistema tiene algunas situaciones que tienen que ser corregidas, particularmente en el impuesto al cheque, como ustedes bien indicaban, o sea, hoy las pymes están pagando un impuesto al cheque, tienen una posibilidad de computarlo a cuenta del impuesto a las ganancias, dependiendo del tramo de que se encuentre la pyme, al 100%, al 60%,
pero en líneas generales es un costo que estás asumiendo de manera previa a lo que sería una determinación del gravamen, como puede ser el impuesto a las ganancias, como que vos terminás financiando el Estado. Y termina siendo, si bien no es un costo, porque lo puedes computar a cuenta de impuesto a las ganancias, es un mayor costo transaccional. Cuando en definitiva claro, lo que es... Ese 1,2, Guille, ¿quién lo paga? ¿Es 0,6 y 0,6? ¿Lo paga la pyme? ¿Lo paga cualquier persona cuando le hace un débito en la caja de ahorro o un crédito en la caja de ahorro? ¿O las personas físicas están exentas de eso? Sí, en el caso, mira, particular de las personas físicas y quienes tienen caja de ahorro no están exentas. Claro. La caja de ahorro, tu pregunta, está exenta. Bien. Si hay una persona física que tiene cuenta corriente, hasta los montos pagados por el salario están exentos, después pasan a estar grabados. Bien. Lo que hay que entender es que en el caso de las empresas no tienen la posibilidad de tener caja de ahorro, siempre terminan pagando el impuesto al cheque. Si vos en materia tributaria un impuesto a veces tenés posibilidades de trasladarlo vía el sistema de precios, pero no siempre es posible. Claro. Y ahí lo que hay que entender es que tal vez esa empresa chica muchas veces está compitiendo contra la informalidad. Entonces, el querer aumentar el precio para poder trasladar el gravamen no siempre es posible, porque aquel que está en un ámbito de informalidad puede establecer un precio más bajo. Entonces ahí es donde los impuestos se convierten en distorsivos, porque vos por un lado buscás formalizar la economía, que las transacciones sean bancarizadas, pero aquel que está fuera del sistema formal, de alguna manera deja de pagar este impuesto al cheque, entonces perdés la trazabilidad, como que el propio impuesto genera un contexto de un círculo vicioso, que busco que el Estado busca bancarizar, pero te cobra un impuesto, y aquella empresa no paga impuesto a los cheques y deja de pagar otros gravámenes. Como que esas cuestiones tendrían que ser susceptibles de cambio. Claro, y algo que ayuda a la forma. Ahondemos, Guille, que la actividad bursátil, una empresa que deposita un cheque en una cuenta comitente, está exenta del impuesto al débito y crédito. ¿Por qué? Porque la actividad bursátil está exenta. El tema era que antes, claro, se llevaba los cheques para depositar. Ahora hay cheques que lo podés hacer directamente para mandar el cheque y que se pueda comprar algún activo. Hay que ver si eso continúa de esa manera, porque el uso de cheque físico se ha limitado y mucho. Totalmente. Ahí, Santiago, siempre lo que también hay que tener en cuenta es que a veces la gente puede estar haciendo algún tipo de pagos no bancarizados, y si ese pago no bancarizado se hace de manera recurrente, aparece algo en la norma que se llama sistema de pagos organizados. Y ese pago de sistemas organizados tributa una alícuota del 1,20%. Entonces, cuando uno utiliza la cuenta comitente, también hay que a veces sopesar esto y de alguna manera tenerlo como en el radar, decir, bueno, ¿qué pasa si lo uso de manera recurrente? Claro. Siguiendo con lo que veníamos hablando, el impuesto sobre los ingresos brutos también se convierte en un impuesto distorsivo, porque lo que termina sucediendo es que vos después no tenés posibilidad de deducir lo que pagaste en la etapa previa. Entonces es un costo que va quedando en el producto. Entonces un producto que vos estás exportando muchas veces tiene contenido en ese precio del momento de la exportación gravámenes, cuando en líneas generales, en lo que es el derecho internacional, lo que se busca es que los bienes que son exportados queden libres de impuestos. Caso típico, el IVA. Cuando vos lo estás exportando, el Estado, vos tenés la posibilidad de solicitar la devolución, la acreditación o el cómputo de ese producto que estás exportando contra el gravamen. Entonces el IVA intenta de que el producto salga libre del impuesto de valor agregado, pero eso no pasa con el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces son cuestiones que se van a tener que poner en la mesa, se van a tener que modificar. ¿Sí? Pensaba, Guille, si te puedo dar tarea para el hogar, de que veamos los 20 impuestos que más recauda la Argentina y que juegues a ser como el candidato y decir este impuesto afuera y por qué lo sacás, y por qué es distorsivo y con qué se reemplazaría, porque sacarlo es fácil, el tema es el dinero que ingresaba ahí, con qué lo vamos a reemplazar. Totalmente.
Sí, ahí un tema, Santiago, es hay que entender que Argentina está caro en la región, es un país con una presión tributaria alta, pero uno muchas veces, si bien uno puede comparar y uno dice que son odiosas, Claro. cuando vamos a otros países tienen, o sea, y sobre todo los nórdicos, tienen presiones tributarias más altas. Pero no, aún así no pierden inversiones o la Claro. gente no se queja por dos cuestiones. Uno es porque las normas, de alguna manera, tienen más previsibilidad en el tiempo y le dan la posibilidad a las empresas acomodar sus presupuestos a esa carga tributaria alta. Y por otro lado, en cuanto a la gente, lo que percibe es una devolución de los gravámenes. Entonces, Claro. si bien Argentina, uno puede a veces decir, tengo una presión más baja que otros países, en la región es caro y después la percepción de la gente es que tiene una tributación muy alta. Bien. Guille, muchas gracias, como siempre. Y les debo la respuesta de las retenciones que aumentaron, cómo se toman ganancias. Bien, bien, Dale. bien, la esperamos. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Por favor, saludos. Abrazo. Guillermo Poch, contador tributarista, todo un tema realmente esto, Sí, ¿no? claro, pero... Está de hecho en agenda e incluso más con el debate, ¿no? De la eliminación del impuesto a las ganancias. Y además recordemos que esto salió hoy, el tema de cómo va a modificarse los tipos de cambio para unificar al más caro. Y bueno, es una pregunta del momento y por supuesto Guille te la va a responder cuando tenga la certeza de lo que va a pasar. Ya volvemos.